dulce nombre de Cristo Jesús. Ministranos pues, Padre, como solo tú lo sabes hacer. Te lo imploro, mi Señor, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo y nuestro Salvador, Padre. Amén y amén. Bien, mis santos hermanos, en el capítulo número 5, ¿verdad? Capítulo 5, verso número 10, nos dice el Señor, sí, refiriéndose nuevamente Santiago a la iglesia, recordando que el contexto bíblico de esta porción que hemos leído viene haciendo alusión, sí, a que la iglesia debe de ser paciente y esperar la venida de su Salvador. Esta situación salió a conocerse a la iglesia, ya que había en aquel entonces una gran persecución dentro, sí, diríamos, de las filas del cristianismo. Herodes no solamente era un enemigo de la iglesia, la verdad, Roma también hacía lo suyo con su emperador Nerón, mi amado hermano, el cual pues sí puso todo de sí para destruir al cristianismo, ya que el cristianismo era no otra cosa más que algo contrario, por así decirlo, a la doctrina del imperio. Para el imperio romano solamente Nerón era el único Dios y el único Salvador del pueblo. Mi querido hermano, pues la iglesia se resistía enormemente a estas pretensiones. Para ellos la fe era su fundamento y la fe depositada en Jesús. Ahora bien, cuando vamos pues al verso 10 y luego de estas pequeñas palabras de introducción, dice el Señor: hermanos míos, tomad como ejemplo, primeramente, ¿de qué? De aflicción. Mi amado hermano, entenderá usted que viene la impaciencia o el descontrol cuando hay turbación. Cuando hay comodidad, cuando hay tranquilidad, seguridad, paz, la paciencia, diríamos, no es probada. Al contrario, cuando usted está relajado, nada lo preocupa. Cuando usted está bien, nada lo intranquiliza y por ende no se siente con la presión de buscar auxilio. Pero es en el preciso momento cuando comienzan a aparecer los problemas, cuando comienzan a aparecer las circunstancias negativas, que usted se desespera, se descontrola y aún puede llegar a tomar decisiones inesperadas que en vez de ser una solución, lo que hacen es terminando de agravar, sí, las cosas. Es por eso, mi querido hermano, que Santiago, antes de ingresar a la paciencia, que es la que va a solicitarle a la iglesia, le hace ver primeramente la realidad de las cosas. Y la realidad en la vida de los creyentes, por más que usted se quiera vivir alejado de esto, dice la Biblia: hermanos, tomad como ejemplo, dice aquí, ¿de qué? De aflicción. ¿A quién, mi amado hermano? Dice aquí, y de paciencia, dice, a los profetas. Entendiendo, mi amado hermano, que en la antigüedad, sí, ellos fueron el ícono, no solamente de gloria que Dios usó para manifestar muchos y grandísimos milagros y prodigios, sino que también a través de esos mismos profetas fueron ejemplos para nosotros de escarnio, de vituperio, persecución, rechazo, es decir, de todo aquello que también fueron para bien. También el pueblo los trató como, y disculpe la expresión, como una basura. Cada profeta no fue, a la verdad, un motivo de elogio para ellos, fue todo lo opuesto. Para muestra, mi amado hermano, podríamos ver, lo que hicieron, por ejemplo, con Jeremías. Acompáñeme para poder observar dentro de la Escritura, el trato prácticamente, que recibe este varón. Vayamos, por favor, al libro de Jeremías. En el capítulo número 11, luego de que Jeremías hubiese sido el proclamador, de la palabra para el pueblo, en tiempos obviamente muy difíciles para la nación judía, ya que ésta estaba siendo, en este caso, gobernada, por un imperio perverso también, como lo era Babilonia. Jeremías capítulo número 11, verso número 18
Sí, ahí tiene usted como prefacio, ¿qué dice ahí? Complot, sí, contra Jeremías. Verso número 18. Dice el Señor, y Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste, dice aquí el profeta, me hiciste ver sus obras, y yo era, mira cómo se estimaba Jeremías a sí mismo, y yo era como cordero inocente que llevan ¿a qué? A degollar. Ahora, yo no sé si usted en algún momento se ha sentido así en su vida cristiana, como alguien que solamente trata de buscar lo bueno, lo agradable, lo santo, lo honesto, pero todo lo que usted recibe es lo opuesto. Es decir, nadie le da las gracias, nadie de pronto admira su obra, ni nadie le recompensa su labor, sino por el contrario, tras que usted realiza, diríamos así, lo que a Dios le agrada, recibe insultos, recibe menosprecio, marginación, recibe de pronto, mi amado hermano, inclusive de pronto, sí, físicamente, agravios y cosas como estas. Diría cualquier hermano, sí, yo creo que buscar de Dios no me ha hecho bien, creo que me ha hecho inclusive un daño. Muchos pudieran llegar a pensar así. Pero la Biblia me anticipa y me dice, tranquilos en los momentos de aflicción. Sí, y nos da justamente estos íconos de ejemplo. Ahora, ¿qué pasaba con Jeremías? Bueno, terminemos el pasaje bíblico. Verso número 19. ¿Cómo se veía a Jeremías a sí mismo? Como un cordero que era llevado, sí, dice a degollar, pero un cordero inocente, es decir, sin culpa. Verso 19 sigue diciendo, pues no entendía que maquinaban o pensaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol, hablando de él, con su fruto. ¿Cuál era el fruto de Jeremías? Jeremías en su tierra era un profeta. Y si algo usaba Jeremías como parte de su labor como profeta de Dios, era la palabra. Sí. Pero las palabras que Jeremías anunciaba al pueblo, la gente ya no las resistía, ya no las podía oír, como cuando usted le dice a los suyos en casa, vamos para la iglesia, y los hijos cansados de la misma cantaleta, como ellos mencionan, de los padres, dicen, ya me tienes cansado, cállate. ¿Verdad que a veces en atrevimiento uno podría recibir una ofensa de las personas que uno estima que son los que están programados para amarnos, no para recriminarnos? Mi amado hermano, dice la Escritura, pues en el verso número 18, que de él pensaban y maquinaban, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslos de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Verso número 20, lo podría leer. Verso 21, por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida, diciendo, mire, y esto es lo que ellos ya no querían oír. ¿Qué cosa no querían oír? No, ¿qué dice ahí? No profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. ¿De qué estaba cansado el pueblo? De que Jeremías les esté constantemente, ¿qué cosa? Predicando. Sí, de que Jeremías esté constantemente tocando la puerta y diciendo, Dios le bendiga, vengo a anunciar el evangelio de salvación. Y la gente desde adentro te dice, si me tienen cansado, gente ociosa, gente vaga, vayan a seguir cocinando. ¿Qué? No tienen hogar, no tienen hijos, váyanse, ¿verdad? La gente se cansa. Y estas mismas palabras a veces se las oye dentro de los propios hogares. Mi amado hermano, de ahí pues, si tomamos como referencia, ahora a Jeremías no es que le fue bien, a Jeremías le fue pésimamente mal, porque Jeremías, si ya casi al ocaso de su ministerio, termina tirado en una cisterna. Ahora, cuando se habla de cisterna, no era una cisterna de agua, era una cisterna que nosotros podríamos llamarlo como un pozo séptico. Ahí lo arrojan. En un pozo séptico, mi querido hermano, donde la gente tira sus desperdicios
humanos, sus desechos. Ahí van y lo arrojan a Jeremías para que se mezcle con la porquería y muera. Pero desde ahí el Señor y su gracia lo sostenía. Diría cualquiera, hermano, pero qué linda gratificación, sí, ha sido servir a Dios. En vez de salir adelante, sí, Él ha permitido que me induzcan y me introduzcan, sí, en esta porquería. Mi querido hermano, tú tienes que tener en mente una gran realidad. En el Evangelio no hay, mi querido hermano, sello de seguridad de que aquí vamos a experimentar la paz. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? Que a diferencia de las sectas que usted conoce, sí, mi amado hermano, aquí yo le puedo decir, no hay pare de sufrir. Sí, no quiero hablar de ellos, pero aquí no hay pare de sufrir. En el mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción. Amén. Desde el momento que usted agarra, sí, la fe y la hace suya, usted está programado también para sufrir. Amén. Pero con una gran diferencia, que nuestro sufrimiento es temporal. Es decir, va a pasar. Y el sufrimiento que vamos a experimentar, como es terrenal y por ende pasajero, mi amado hermano, también nos abre una puerta a una vida de gloria y de majestuosidad eterna, sí, después de la muerte. No busque paz y seguridad en esta tierra. No busque estabilidad y cada día, diríamos, mejorar sus caminos en esta tierra. Si usted es un verdadero creyente que se identifica con la fe de Cristo, usted aquí encontrará rechazo, va a encontrar vituperio, va a ser señalado. ¿Por qué? Porque la gente no quiere el mensaje que usted anuncia. ¿Cuál? Que Jesús ha venido a libertar al hombre pecador. Cuando usted le dice al hombre que él es pecador, que él tiene que dejar a la otra mujer, que él tiene que dejar el vicio, que él tiene que abandonar esa vida de promiscuidad, el hombre, mi amado hermano, va a usted, contra usted, va a levantarse. Amén. Es verdad, predicamos un evangelio de amor y de salvación, pero para que el amor de Dios se refleje en las vidas de aquellos que lo necesitan, deben abandonar su pecado. Amén. Y el hombre por naturaleza no aborrece su pecado. El hombre por naturaleza quiere el pecado. Le digo esto porque así también lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo número 3. Acompáñeme, por favor. ¿Lo tiene? Evangelio según San Juan, capítulo número 3. Dice el Señor, sí, en el capítulo 3, versículo número 20. ¿Ya lo encontró? Porque todo aquel que hace, ojo, que hace lo malo, ¿qué dice que hace con la luz? Entendiendo de una manera comparativa, sí, una analogía o comparación, ¿qué dice? Aborrece la luz. Es decir, que lo malo Dios lo compara con la tiniebla o la oscuridad. Sí, y la luz, que es el evangelio, la salvación, Dios mismo, mi amado hermano, dice, todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace con la luz? ¿Qué dice? Aborrece la luz. Y mira, y no solamente que la aborrece, sino que, ¿qué más dice el texto? Y no viene a la luz. Es decir, que no espere usted cuando anuncia el evangelio que la gente que vive en pecado venga corriendo donde usted a recibir el evangelio. Al contrario, tomarán distancia de lo que usted les dice porque ellos están inmersos en su pecado, que obviamente es un sinónimo de tinieblas. Y dice que por esa causa no vienen, sino que aborrecen la luz. ¿Sí? No vienen a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras, y eso es lo que hace el evangelio. Al inicio nos salva, pero luego de que, si nos ha salvado, si nosotros persistimos en pecar,
¿qué pasa con Dios y nosotros? Dios comienza a reprender nuestra mala manera de vivir, porque ahora ya somos sus hijos. Véalo de esta manera. Cuando usted camina sin haber conocido a Dios, ojo, sin haberle conocido, y usted hace lo malo, usted vive una vida, por así decirlo nada más, entre comillas, sin mayor calamidad. Bueno, o por lo menos está acostumbrado a la desgracia. Pero cuando usted ya viene a Cristo y la luz del Evangelio le ha resplandecido, usted recibe de parte de Dios la adopción y Él ahora lo reconoce como lo que antes no era. ¿Qué cosa no era antes? Su hijo. Una vez que usted acepta a Cristo, también está aceptando la adopción. Y Dios se vuelve o se constituye en su Padre. Véalo de esta manera. Cuando un niño vive en las calles y hace algo malo, ¿quién lo reprende? ¿Quién lo corrige? ¿Quién le llama la atención? Nadie. Pero si alguien de entre el barrio, viéndolo, lo tomara y le dijera, a partir de hoy vas a ser mi hijo, y legalmente hace los trámites y lo lleva a su casa, la cosa va a cambiar. Porque entonces quien lo toma como hijo le va a establecer también, ¿qué cosa? Sus propias reglas. Y dice, usted ya no va a salir todo el día. A él le gustaba estar ¿en dónde todo el día? En la calle. Y por cierto, cuando uno está solamente en la calle y tampoco ni siquiera se baña, tiene mal olor. Y usted le va a establecer reglas, le va a decir, usted ahora va a salir, si va a salir de tal hora a tal hora. Usted va a comer a tales horas, se va a bañar y lo va inclusive hasta poner en un centro educativo donde lo va a regir a que estudie y cumpla sus obligaciones. Pregunto, ese cambio, esa transición de la vagancia a estar bajo el régimen de un orden establecido dentro de un hogar, pregunto, ¿va a surtir efecto en esa criatura? ¿Va a hacer estragos o no va a hacer estragos? Va a hacer estragos. Cuando venimos a Cristo, nuestra manera de vivir, que no tenía regla ni dueño, venidos a Él, ahora el Señor va a establecer su regla y su señorío en su vida. Y eso en usted va a crear, obviamente, un rechazo. Y cuando usted se resiste, Dios, ¿qué termina haciendo cuando alguien desobedece? Cuando un padre establece reglas y su hijo desobedece, entonces el padre se ve obligado ¿a qué? ¿Verdad? A reprender, a disciplinar. La gente allá afuera, los que no conocen de Dios, saben esa regla. Por naturaleza ellos lo saben. Aquellos que han salido a predicar en algún momento la palabra, habrán escuchado de ellos y dicen, yo no vengo a Cristo porque si yo hago algo malo, entonces Dios me va a castigar y yo no quiero burlarme de Él. Por eso es que no me acerco. Es decir, son conscientes de que Dios es un Dios recto y no espera de menos para aquellos que vienen a Él que también lo sean. Mi querido hermano, y esa situación la gente rechaza. Y cuando rechazan ese evangelio, te rechazan también a ti que eres el portador de ese mensaje. Por eso usted puede ganarse gratuitamente enemigos. Por eso usted puede ganarse gratuitamente insultos. Por eso usted puede ganarse gratuitamente aún golpes o maltrato. Mi querido hermano, dice, si volvemos a la carta de Santiago, en el capítulo número 5, dice el verso número 10, hermanos míos, tomen como ejemplo la aflicción y la paciencia de quienes, de los profetas, y nombré a Jeremías como un breve ejemplo. Pero también, ¿de qué también tenemos que tomar de la referencia? No solamente el ejemplo de aflicción, sino también de paciencia. ¿De quiénes? También de los profetas. Ahora, cuando hablamos de profetas, no hablamos de hombres sobrenaturales. Hablamos de hombres sencillos, usados por Dios para proclamar este mensaje. No piense cuando lee la Biblia y lee al profeta Isaías decir, ¡uy! Un hombre sobrenatural, un hombre, diríamos así, inigualable. No. Isaías, Salomón, diríamos,
Jeremías, Ezequiel, Daniel, hombres comunes y corrientes, solo con una pequeña diferencia. Propusieron en su corazón seguir y servir a Dios. Eso fue todo. Decidieron en su corazón tragar, por así decir, su orgullo, tragar sus propias, sí, en este caso, de decisiones y ponerse en las manos de un Dios invisible y seguirlo. Mi amado hermano, de ahí la referencia de Abraham. Dios venía llamando a Abraham. La Biblia dice que Dios ya le había dicho a Abraham desde hace mucho tiempo: sal de tu tierra, de tu parentela, de Ur de los Caldeos, y ándate al lugar que yo te mostraré. Pero Abraham, al parecer, este mensaje lo estaba dejando cada vez y cuando retardado, hasta que llegó un momento en que no pudo aguantar más ese mensaje de Dios en su vida, y él terminó haciendo la voluntad ¿de quién? De Dios. Es como cuando Dios a usted le golpea constantemente a través de las predicaciones. Sí, que salga a predicar la palabra, así que sea un portador del mensaje de salvación, y usted simplemente a ese mensaje le dé oído por uno y por el otro le salga. Pero ojo, llegará un momento en que Dios va a redarguir su corazón, y hasta pudiera ser que Dios pudiera reprender su desobediencia. Y si usted se pone a contender con Dios, obviamente usted va a salir perdiendo. Mi amado hermano, ellos eran hombres comunes y corrientes, pero decidieron servir y seguir a Dios. Y si de ellos el Señor se toma como referencia para ver, sí, en ellos no solamente el aguante por la aflicción, sino también su paciencia. Aún más dice la palabra en el verso 10, sí, que hablaron, dice el verso número 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en nombre del Señor. Verso 11, he aquí, tenemos por bienaventurados. ¿A quiénes? A los que sufren. ¿Esto es cierto? Bueno, sí. Lucas capítulo 6, en el versículo 22 y 23 declara lo siguiente. Evangelio de Lucas, capítulo número 6. ¿Le encontró? Verso número 22 y 23 dice la Escritura. Ya, mira cómo empieza el texto. Bienaventurados seréis. Ahora, yo sé que esto para el mundo, cuando hablo del mundo, hablo para aquellos que conocen de Dios, pero no le sirven, no le siguen, solo lo conocen por mera, diríamos así, mero nombre, ¿sí? Dice la Escritura, versículo 22, bienaventurados seréis cuando os aborrezcan, ¿sí? Continúo. Y cuando os aparten, es decir, cuando te hagan a un lado, eso se conoce en el mundo de los jóvenes en la actualidad, cuando te hagan bullying, dicen ellos los jóvenes, ¿verdad? ¿Sí? Y os vituperen y desechen, dice aquí, vuestro nombre como malo, pero dice ahí, ¿por causa de quién? Ahora, yo pregunto, humanamente hablando, ¿usted desea ser aceptado o rechazado por la sociedad? Humanamente, la gente que busca de parte de los demás, ser aceptado. Imagínate que tú llegues a la universidad con tus cuadernos y está todo el grupo de tus compañeros de tu aula. Tú vas llegando y a lo que apenas, cuando ya te acercas a un paso, ¡tum!, toditos se abren y te quedas solito. ¿Cómo te sentirías? Ah, mal, ¿verdad? O aquí, mi amado hermano, de pronto, sí, aún en la iglesia, veámoslo de esta manera, tú te acercas al grupito de los hermanos que están conversando y cuando llegas así, todo, bueno hermano, nos vamos, chao, 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 y te quedas así, mirando a todos. ¿Cómo te sentirías? Menospreciado, te dirían, uy, la gente aquí, sí, no comparte, la gente aquí, de alguna manera, me aborrece. O en casa mismo. Yo entiendo, mi amado hermano, que para que la gente se pueda comportar de esa manera contigo, es porque la gente está cansada de ti.
Pero ¿cansado de qué? De cómo eres, no, de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios en tu vida? Si cambiar tu manera, por ejemplo, o tu estilo de hablar. ¿Cómo eras antes de conocer al Señor? Si ponemos en esto, en el área de los jóvenes, de pronto todo era en su hablar, el hablar de vanidades, el hablar de tecnología, el hablar de pronto de mujeres, de chicas, el hablar de internet, el hablar de deporte. ¿Verdad que ese era tu eje esencial de qué? Del léxico, de tu forma de hablar. Pero cuando vienes a Cristo, de a poco, no sucede de golpe, pero de a poco, tu forma de hablar comienza a cambiar. Y comienzas a reemplazar tus modismos, tus formas, tus maneras, aún hasta de expresarte. Y ya no hablas tanto de tecnología, comienzas a hablar ahora de los salmos. Ya no hablas tanto de pronto del fútbol, ahora comienzas a hablar de historias bíblicas. Comienzas de a poquito, mi querido hermano, sí, a cambiar tu forma de expresarte. Ya no hablas con apodos, con insultos, comienzas a hablar de otra manera, con respeto. Y obvio, eso allá afuera a la gente le choca. Eso allá afuera a la gente le extraña y dice, uy, este habla medio raro. ¿Por qué? Porque lo llama por el nombre y no le dice cabezón. Dice, este como que no está en la onda, como que no está en el mismo ambiente. Y tanto así que la gente dice, este es aburrido, este de aquí es quedado, este de aquí es hermanito. No, a este no lo invitemos. Porque si se lo invita, está sentado todo el tiempo, con un librito negro, no sé qué será, creo que brujo ha de ser. Y eso, mi amado hermano, ese rechazo, esa falta de pronto de atención de los demás, si tú no estás bien parado en Dios, puede causar en ti un estrago. Puede causar en ti un complejo. Y si no lo manejas bíblicamente, acertadamente, de manera correcta, inclusive podrías llegar hasta renegar de lo que eres en Cristo. Es por ello que el Señor en esta noche nos dice, cuidado, si por causa de mí estás siendo rechazado, tranquilo, forma parte de tu identidad como hijo de Dios. Forma parte, mi querido hermano, sí, en tu identidad como lo que eres ahora, una nueva criatura en Cristo. Y lo penoso de todo esto, que a veces el rechazo, ¿sabes dónde comienza? Con tu propia familia. Antes de conocer el Señor, es decir, antes de que la palabra fluya por los poros en tu vida, te visitaba tu primo, te visitaba tu hermano, te visitaba tu tía, te visitaba tu sobrino, todo el mundo te visitaba. Pero cuando comenzaron a ver que en las visitas estaba la radio, se me ocurre, la BBN prendida y ya no estaba la salsa, el merengue, la gente dice, uy, como que, qué sé yo, dice, tío, cambie de ambiente, ponga algo más ajustado, póngase una salsa mejor. Y el tío dice, no, mijo, ahora escuchamos música cristiana. Y le ya, la próxima vez, ¿cuántos quieren ir donde el tío? Nadie levanta la mano. Porque el tío ha cambiado. El tío ahora es aburrido. El tío ya no deja que se converse de manera malsana. Mi amado hermano, y eso crea, sí, un rechazo. Mi querido hermano, dice la Biblia que cuando tú sientas eso, no por tu causa, sino por la causa de quién en tu vida. Del Señor, dice la Biblia, bienaventurados seréis, verso 22, cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, te hagan un lado y os vituperen y desechen dice aquí, vuestro nombre como malo por causa del Hijo de Dios. Verso 23, gozaos más bien, mira, es decir, en vez de ponerte triste y sentirte rechazado, resentirte de pronto un inservible, una basura, ¿qué es lo que el Señor te dice? Gozaos en aquel día. Es decir, que el día que fuiste a visitar y tú sabes que están ahí, pero como ellos te conocen que vas con Biblia en mano y vas a predicar de Cristo y como que de adrede te cierran la puerta, cierran las cortinas, hasta has escuchado un murmullo en el fondo y estás que golpea. ¡Oh, tío, abra! Y están ahí, pero están diciendo, deja que se vaya.
Y cuando de tanto y tanto golpear y ya de pronto comienza hasta a llover y no has llevado paraguas, comienzas a mojarte y obviamente tienes que tomar una decisión, o seguir ahí parado todo el día o regresarte ¿a dónde? A tu casa. Cuando decidas regresar y de pronto vas por la esquina y al dar la vuelta algo te dice pero retrocede y saca la cabeza y ves que la puerta se abre, ¿cómo te sentirías? ¿Contento? ¿Ah? ¿Verdad que te sentirías, sí, desechado? Humanamente, tus sentimientos se golpean y hasta lágrimas pueden salir diciendo, Señor, hasta este punto mi familia, sí, me ha rechazado. La Biblia, ahí es donde te dice. ¿Qué te dice el verso siguiente? Léelo, por favor. ¿Qué te dice el Señor? Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón, vuestra recompensa es grande. ¿En dónde? ¿En dónde? Yo quiero que tú entiendas y asimiles. Si te lo pusiese, si esto se pudiera poner en un plato, quisiera que te la comas todita. ¿Sí? Tu galardón está no aquí. Tu galardón, tu recompensa, tu premio te espera en el cielo. Amén. ¿Por qué? Porque aquí, por naturaleza, nadie va a ponerte una estrellita o una placa en el pecho que te diga, ay, supercristiano. El hermano supercristiano número 1 de esta congregación es fulano de tal, que pase adelante. Y el pueblo se para y aplaude. ¡Ay! Aplauso, alguna oblación para... No. Aquí no hay eso. El mundo se recompensa, ¿verdad? Hacen premios, estatuillas, galardones, placas de reconocimiento. Entre ellos mismos se tiran coronas. ¿Verdad que es así? Ellos inventan premiaciones al que mejor canta, al que mejor brinca, al que mejor baila, al que habla más bonito, al que tiene mejor sonrisa, al que es más simpático. ¿Verdad? ¿O me equivoco? Aquí, por nuestra labor en Cristo, yo nunca he visto en la televisión, vamos a premiar al predicador del año. ¿Ha visto usted un premio de esos? ¿Ah? Sacan en la televisión alguna placa de reconocimiento para el que más tratados entregó en medio de la ciudad y reconocen. ¿Hay alguna calle que lleva el nombre de algún predicador? ¿Le han levantado algún busto en algún parque, alguna eminencia cristiana que ha dado todo por Cristo? No, no existe eso aquí. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios que está en el cielo y las recompensas para usted y para mí, el Señor nos la va a dar allá. Y debemos, mi amado hermano, debemos de ver con sumo gozo ese galardón allá. ¿Me está entendiendo? Santiago lo sabía y por eso no dudó en decirle a aquellos que servían a Cristo que aquí sí vamos a padecer, pero aquí debemos de ser pacientes. Dice el versículo, si me acompaña nuevamente al capítulo número 5, ahora en el verso 11, aquí debemos de ser pacientes y dice la Biblia, y debemos de tenernos por bienaventurados a los que sufren. Amén. Pero recuerda que ese sufrimiento es a consecuencia de ¿quién? Del Señor en tu vida. Habéis, dice el verso 11, habéis oído de la paciencia de ¿quién? De Job. Ahora, ¿quién no ha escuchado la historia de Job? Y de las diversas turbaciones que experimentó él en su vida. Ahora, Job no estuvo enfermo un día, ni estuvo tampoco afligido una semana. Si de hecho quiere tomar una pequeña referencia, acompáñeme por favor al libro de Job. Vayamos antes de los Salmos y veamos esta pequeña referencia. En el capítulo número 7, ¿ya lo encontró?
Job capítulo 7, verso número 3. Hay quienes por ahí pasando 2 días, 3 días de prueba ya están pidiendo que el Señor se los lleve. ¿Sí? O están reclamándole a Dios que ya le quite, no aguanto, hermano. Mira lo que dice la Biblia, Job 7, verso 3. Así habla Job viéndose a sí mismo. He recibido, ojo, y me gozo porque es como que lo recibía, ¿sí? Con gozo. Mira, he recibido meses, no dice cuántos, pero de seguro no era 1, ni 2. Meses ¿de qué? De calamidad y noches de trabajo me dieron, dice ahí, por cuenta. Ahora, ¿cómo la Biblia me dice en Santiago que debo de recibir las calamidades y las pruebas? ¿Cómo la debo de recibir? Como que si fuese algo de bienaventuranza, de orgullo, de bendición. Pregunto, ¿Job veía todo esto como una bendición? Sí. ¿Dónde está? En el capítulo 5 de Job, en el verso 7, mira lo que dice Job. Y aquí ya le habían caído todos los males. Job capítulo 5, verso 7. Apúntalo, no te vayas a olvidar. Consuélate con esto. ¿Qué dice aquí? He aquí, bienaventurado. ¿Ya lo encontraste? Job capítulo 5, verso 7. He aquí, bienaventurado es el hombre. Job 5, verso 17, perdón. 17. Vi el 7, pero no me fijé en el 1. Es que lo tengo en una bombita. Y Job pasa por el 1. Job 5, 17. He aquí, bienaventurado es el hombre. Mira cómo él veía esto. A quien Dios castiga. Ahora, yo le pregunto a la gente adulta, no digo a los viejitos. ¿Cuántos agradecen a Dios por la reprensión que sus padres les dieron cuando eran muchachos? Ahora lo agradece. ¿Cómo lo recibió en ese momento? Ojalá que se muera, que ya me voy a ir de la casa. ¿Verdad? ¿Cuándo entendimos que fue para nuestro bien? ¿Con el pasar de qué? De los años. Ahora decimos gracias, mamá, porque si no hubiese sido, sí, un vicioso, hubiese sido un hombre o una mujer de mal. ¿Verdad que es así? ¿Cómo vio Job su aflicción y su castigo? Dice la Biblia, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecies la corrección de quién. ¿Me estás entendiendo? ¿Cuánto tiempo estuvo Job en calamidad? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? Y pregunto, ¿se las merecía? No. ¿Cómo Dios lo calificó a Job? Como un hombre perfecto, justo delante de él. Imagínate, él siendo justo delante de su Señor, Dios permite prueba, calamidad. Ahora pregunte, si pongámonos nosotros ahora. Mi amado hermano, recuerda que esta situación, que la Biblia la anuncia, es para nuestra fortaleza, es para tomar aliento, ánimo. Cuando retomamos a Santiago capítulo número 5, verso número 11, dice la Biblia, he aquí bienaventurado a los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto. ¿Qué cosa hemos visto? Bueno, en el caso de ellos estaba muy fresco el asunto. ¿Habéis visto qué cosa? Dice. Ajá, dice aquí, el fin de quién. ¿Y cómo fue el fin del Señor? Sino en la cruz. Pero aún en la cruz, estando clavado en esa cruz, a quienes os insultaban y lo vituperaban y le decían, bájate de esa cruz. El Señor, ¿qué les decía? O por lo menos, ¿qué manifestaba desde ese lugar? Padre, perdónales, porque no saben lo que dicen. En medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio de la ofuscación, mi amado hermano, nunca pagó mal por mal. Más bien encomendó su causa a aquel que sabía y podía librarlo, a su Padre. Mi amado hermano,
Ese fin y ese ejemplo usted y yo lo debemos de tener cada día latente en nuestra mente y nuestro corazón, para tomar aliento y no, diríamos, decepcionarnos y no bajar el rendimiento que debemos de manifestar como hijos de Dios. El problema es que cuando las pruebas vienen, nos desaceleramos. Por así decirlo, si vamos a 100 kilómetros por hora, cuando comienzan las pruebas y el camino, pregunto yo, cuando el camino comienza a tener piedras por delante, ¿qué hace el que maneja el vehículo? ¿Qué hace? Por naturaleza, ¿qué hace? Cuando el camino se pone ya con piedras, con huecos, con baches, ¿qué hace? ¿Sigue estando a 100? No, ¿qué hace? Baja la intensidad. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Por una sola causa lo hace. ¿Para qué? Para guardar el vehículo y su integridad, a consecuencia de que pudiera ser de que se vea qué cosa afectada en un accidente. Mi amado, en el Evangelio no nos es permitido desacelerar. Esa es la gran diferencia. Y yo podría decir, por la poca experiencia que tengo, es que cuando el camino se pone más empedrado, yo debo de pisar más a fondo el acelerador. Porque las piedras pudieran llegar a pararme y destruirme. Sí, pero si voy más rápido, prontamente saldré de ese camino empedrado. ¿Cómo eres tú? ¿Aceleras o te detienes en tu vida cristiana cuando estás siendo vituperado? Hermano, ¿y por qué ha dejado de venir? Es que tengo problemas, piedras en el camino. Y pregunto, ¿y quién no los tiene? Hermano, ¿y por qué no está bien? Hermano, lo que pasa es que se ha presentado algo. Pero es por eso, con mucha más razón que se ha presentado ese algo, que debe de acelerar más a fondo para que en el Señor pueda salir más rápido. Pregunto, ¿cómo se sale más rápido? Si de pronto del hoyo, si o de un lago, si a usted lo arrojaran en la mitad de un lago, ¿cómo a usted saldría más rápido? ¿Nadando más rápido o quedándose flotando en medio? Cuando usted esté en medio de la turbación, no se quede flotando, porque nunca saldrá de ahí. Más bien decida hacia nadar, que prontamente llegará a la orilla. Y Cristo le está esperando en la orilla. Recuerda que el que te llamó no va a dejar la obra inconclusa. Él la va a perfeccionar, Él la va a terminar. Y Él ha terminado, mi amado hermano. Cuando Cristo resucitó, nos dio sello de garantía de que nosotros podríamos también ser victoriosos con Él. No desaceleres cuando la prueba llega a tu vida. No desaceleres cuando la enfermedad llega a tu vida. Hermano, ¿por qué no ha venido? Es que estoy enfermo. Pero qué mejor manera de glorificar a Dios trayendo tu enfermedad delante de sus altares. ¿Para qué? Para que el Señor se glorifique y aún pueda ser tú un ejemplo para otros que con un resfriado ven la muerte. A mí me encanta, mi amado hermano, ver cómo ciertos hermanos con imposibilidades físicas están en la casa de Dios. Se vencen a sí mismos y la enfermedad no es un hoyo para que ellos se detengan. Si ellos estando en esa situación se vencen, ¿cuánto más los que gozan de salud? ¿Verdad? Mi amado hermano, eso tiene en Dios gran recompensa. Dice la Biblia en el versículo número 11, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor, ¿qué es para con nosotros? Muy misericordioso. Y también, ¿qué es? Muy compasivo. Mi amado, hoy por hoy, nuestro Dios demanda de cada uno de nosotros, sí, que imitemos y sigáis, sí, sus pisadas. Las pruebas no pueden ser un obstáculo que te detengan. Deben de ser un reto personal para que puedan ser superadas.
No sé cuál es tu impedimento. No sé cuáles sean tus obstáculos, ni tus sufrimientos. De pronto aquí en la congregación y aún en los que me pudieran escuchar, sí, a través de este video, sí, no sé cuáles sean sus limitaciones, enfermedades terminales, sean de pronto problemas que humanamente no tienen salvación. Pero yo les digo, mi amado hermano, que nada debe detener a alguien que tiene a Cristo en su corazón. El Señor no se agrada de los que retroceden, sino de los que avanzan y avanzan para obtener la vida eterna que Él nos ha provisto. Alabanza a nuestro Dios. Aleluya. Permite que esa gracia siempre se manifieste en tu corazón. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco.